¿Qué tal? Muy buen día, compañeros. Mi nombre es Emanuel Julián Ornella Ruiz y el tema que elegí el día de hoy para exponer es hepatotoxicidad por fármacos. Al hablar de hepatotoxicidad, nos referimos específicamente al daño hepático causado por medicamentos, drogas de abuso o remedios medicamentosos, cuestión que se está convirtiendo en un importante problema de salud pública, ya que afecta tanto a pacientes, médicos e industria farmacéutica en general. El daño hepático inducido por drogas es la causa más común de muerte por fallo hepático agudo y representa alrededor de 10% de los casos de fallo hepático agudo a nivel mundial. La hepatotoxicidad por medicamentos es la principal reacción adversa implicada en el abandono del desarrollo de futuros medicamentos, ya sea en la fase preclínica o fase clínica. La denegación de registros por parte de agencias reguladoras es parte también de las consecuencias por las cuales no se aprueba algún fármaco en algún momento dado. El hígado es un órgano que se afecta en numerosos procesos inflamatorios, como infecciones víricas, toxicidad por fármacos y sus metabolitos. En los últimos años, numerosas publicaciones sugieren que las reacciones adversas a fármacos son responsables de una mayor proporción de casos de lesión hepática de lo que anteriormente se pensaba, constituyendo un desafío para el médico de atención primaria. Existen dos tipos de hepatotoxicidad: intrínseca e idiosincrásica. La hepatotoxicidad intrínseca o dosis dependiente es predecible y es reproducible. Ocurre con una minoría de fármacos. Mientras que algunas de estas hepatotoxinas actúan directamente sobre el hepatocito, otras lo hacen a través de un compuesto tóxico generado durante el metabolismo, cuyo ejemplo más característico es el paracetamol. Como decíamos, el paracetamol en este caso es eficaz y es seguro en dosis terapéuticas, en este caso dosis recomendadas, siempre que se observen algunas precauciones, pero al mismo tiempo pertenece a un grupo de fármacos muy reducido hoy en día, al que consumidos en dosis mayores pueden ser tóxicos para el hígado. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. La susceptibilidad individual al daño hepático farmacológico depende de factores tanto genéticos como factores adquiridos. Dichos factores actuarían presumiblemente mediante la inducción o inhibición del citocromo P450, que es el citocromo involucrado en el metabolismo de algunos de los fármacos y que es el mecanismo más importante de interacciones medicamentosas. Los factores de riesgo comúnmente relacionados con las reacciones adversas hepáticas son los factores genéticos, la edad, el sexo, factores metabólicos y hormonales, el consumo de alcohol y el uso conminante de otros medicamentos y la presencia de determinadas enfermedades subyacentes. Vamos a hablar ahora de factores genéticos. La variabilidad genética es posiblemente el factor de riesgo más importante en la hepatotoxicidad, ya que el poliformismo genético tiene una fuerte influencia en el metabolismo de los medicamentos y sustancias ajenas al organismo. Los factores genéticos determinan no solo la actividad de las vías de metabolización de los fármacos y otras sustancias xenobióticas, sino que también la efectividad de los factores protectores del huésped, como los antioxidantes y la regulación de la respuesta inmunológica. Por otro lado, la edad sería otro factor relevante en el aumento de incidencia en la hepatotoxicidad. La edad está siendo cuestionada en los últimos años como un factor. Esta predisposición parece más evidente relacionada a un conjunto de eventos como una capacidad metabólica reducida. Por otro lado, la edad no solo influye en la incidencia de reacciones adversas, sino que también en el pronóstico de las mismas, como ocurre en el caso de la intoxicación por paracetamol, en la que la edad mayor de 40 años se ha identificado como un factor de riesgo independientemente para el desarrollo de fallo hepático fulminante y mortalidad.
Otro factor determinante también sería el sexo. Clásicamente se ha atribuido un mayor riesgo de hepatotoxicidad en el sexo femenino, fundamentalmente en algunas variedades como la hepatitis. Sin embargo, en publicaciones recientes se demuestra que no hay diferencias significativas en la incidencia de hepatotoxicidad entre ambos sexos, exceptuando el predominio del sexo masculino en edades avanzadas y una mayor frecuencia del sexo femenino en pacientes con fallo hepático fulminante. Factores metabólicos y hormonales. Algunos factores metabólicos y hormonales como la obesidad, la desnutrición, la gestación y el hipertiroidismo incrementan el riesgo de toxicidad hepática por algunos fármacos. Un ejemplo sería la malnutrición, que aumenta el riesgo de intoxicación por paracetamol, en probable relación con la depleción del glutatión. El consumo de alcohol sería otro de los factores que incrementa el potencial hepatóxico de los medicamentos, por ejemplo el paracetamol. Este mecanismo es complejo y podría combinar la inducción de la isoforma del citocromo involucrado en el metabolismo de estas sustancias, que está relacionado con el agotamiento intracelular del glutatión, y la malnutrición que suele acompañar al alcoholismo crónico. Un factor relevante serían los fármacos, o más bien las interacciones entre ellos. Las interacciones entre fármacos pueden predisponer a la hepatotoxicidad, tanto por inducción de determinadas isoenzimas de los citocromos, aumentando así la tasa de producción de metabolitos reactivos, como la inhibición de los mismos. Un estudio poblacional de casos de control demostró que la combinación de dos o más fármacos con potencial hepatóxico aumentaba el riesgo de hepatotoxicidad por un factor de 6 a 9. Estrechamente relacionado con el punto anterior tenemos la dosis. Algunos fármacos producen hepatotoxicidad dependiendo de la dosis administrada. En estos casos, cuanto mayor es la dosis, mayor es el riesgo de sufrir hepatotoxicidad. El paracetamol es un ejemplo conocido de hepatotoxicidad, en dosis supraterapéuticas o en pacientes susceptibles. Un factor a tener en cuenta sería enfermedades asociadas. La presencia de determinadas enfermedades asociadas puede aumentar el riesgo de hepatotoxicidad por algunos medicamentos. Por ejemplo, los pacientes con infecciones por virus como la inmunodeficiencia humana VIH. De igual modo, los pacientes con artritis reumatoide presentan un riesgo mayor de toxicidad hepática por ácido acetilsalicídico. Ya vimos algunos de los factores más relevantes o importantes en lo que sería la hepatotoxicidad o el daño hepático. Ahora vamos a mencionar algunos síntomas que serían cuestiones importantes a tener en cuenta al momento de darnos cuenta o saber si alguien tiene un daño hepático. Los síntomas de la enfermedad hepática pueden ser generales, como el cansancio, sensación malestar general, náusea, prurito, que generalmente produce hiperpigmentación en la piel, abrasiones y arañazos. Las partes más comúnmente afectadas son las manos y los pies, y pérdida de apetito. O síntomas más graves como la ictericia, que es una coloración amarilla en la piel, las membranas, mucosas, ojos. Son pacientes muy evidentes. Hepatomegalia, que nos referimos a un crecimiento o un agrandamiento del hígado, es más grande de lo normal. Dolor en la parte superior derecha del abdomen, confusión, desorientación y disminución del estado de alerta. Continuamos con lo que sería el diagnóstico de una hepatotoxicidad o un daño hepático. Lo principal sería una evaluación médica, y esta nos llevaría a pruebas hepáticas en sangre. Después de suspender el tratamiento del fármaco que es sospechoso de causar un daño, los médicos repiten las pruebas en el hígado, y una disminución importante de las enzimas hepáticas apoyaría el diagnóstico de un daño hepático inducido por fármacos. Si el daño hepático inducido por fármacos se identifica rápidamente, las personas afectadas tienen un mejor pronóstico, es decir, tienen una mayor probabilidad de mejorar su condición y no llevar a un probable trasplante de hígado, que sería el caso más extremo. Bueno, compañeros, pues esto sería todo por mi parte.
El tema es realmente fascinante, es muy extenso y realmente lo tocamos de forma muy superficial, pero puede ser una forma de entrar e indagar por nuestra parte, también una forma de hacer conciencia de tener cuidado con lo que ingresamos a nuestro cuerpo, y también en nuestros futuros proyectos como nutriólogos también nos puede servir para el cuidado de nuestros pacientes. Por mi parte sería todo, que tengan un excelente día, noche, tarde o cualquier hora que estén viendo este video. Y como al perrito Chems, a mí también exponer me da ansiedad.